En general, en América Latina y en México siempre ha existido la creencia de que la lógica jurídica solamente consiste en el silogismo jurídico que de algún modo inició el Marqués de Beccaria y luego se mencionó por Arthur Schopenhauer. Eduardo García Maínez hizo importantes aportaciones a la lógica jurídica, siguiendo los planteamientos de Ulrich Klug y tratando de formular que el silogismo era la forma ideal para aplicarse en el campo del derecho. También se ha mencionado que la lógica que es aplicada para el derecho debería ser la lógica deóntica, y sobre todo esto fue una idea que Alchurrón y Bulygin desarrollaron a partir de los textos de von Wright. Sin embargo, tanto el silogismo como la lógica deóntica no son sumamente relevantes para lo que son en la práctica real los temas de lógica jurídica. Durante la primera mitad del siglo XX aparecieron una gran cantidad de lógicas que se pueden aplicar por cualquier tipo de razonamiento dentro de un proceso jurisdiccional. Las lógicas difusas, las lógicas modales, las lógicas invariantes, una gran cantidad de lógicas, la lógica de posibles. El polaco Alfred Tarski con su lógica semántica y David Hilbert con su programa que lleva su propio nombre, el programa de Hilbert, lo que mostraron es que los razonamientos lógicos pueden estar estructurados de una manera coherente, pero no necesariamente quiere decir que sean verdaderos o congruentes en la realidad. Esta misma idea podemos trasladarla al campo jurídico, señalando que podemos tener ideas coherentes, incluso podemos tener una serie de pruebas circunstanciales, pero esto no quiere decir que sea la realidad misma de lo que haya ocurrido con los hechos. Por ejemplo, en materia penal, el sistema penal acusatorio, no basta con que una idea sea básicamente coherente, sino que tengan los elementos suficientes para ser válida congruentemente. Las pruebas circunstanciales, por ejemplo, que una persona haya muerto por una bala identificada con un arma específica y que se tenga la identidad del arma localizada y sepamos que esa arma perteneció a una persona y esa persona efectivamente salió con las pruebas de radioisonato de sodio mostrando que había disparado su arma y que esa persona incluso tenía aversión a la persona que murió. Todas estas pueden ser pruebas circunstanciales, sin embargo, eso no quiere decir que la persona haya disparado en el momento en que aquella persona fue muerta y efectivamente podría decir que circunstancialmente podría haber sido ella, pero en la realidad podría haberse dado que alguien hubiera agarrado esa misma arma y hubiera matado a aquella persona. Y en cuanto a la prueba de radioisonato de sodio, es lógico que si era su arma y soliera disparar con ella, pues hubiera restos de pólvora en sus manos. La coherencia de una serie de pruebas circunstanciales no necesariamente quiere decir que coincidan con la realidad misma. Y aquí tienen ustedes lo que precisamente Hilbert, Tarski están mostrando, que un razonamiento lógico muy bien montado no necesariamente quiere decir que sea un razonamiento que tenga que ver con la realidad misma. Esto en filosofía matemática lo comprobó Kurt Gödel, quien afirmaba que en todo sistema formal podía haber inconsistencias. Aquí tienen ustedes un buen ejemplo de lógicas nuevas, lógicas diversas al silogismo y a la lógica deóntica, que pueden ser aplicadas en el razonamiento jurídico. Y esto es una muestra de que precisamente estamos viendo una época en que ya no existe la lógica jurídica, sino las lógicas aplicadas al derecho. Complementando la argumentación jurídica y el razonamiento legal, si incluyéramos algunos aspectos del programa de Hilbert, podríamos reconsiderar no solamente el pensamiento de la experiencia acumulada de los operadores jurisdiccionales, verificada argumentativamente por medio de alguno de estos modelos lógicos de los que hemos platicado, y nuevamente considerar el aspecto de la intuición y de la experiencia para retraducir de lo formal a la congruencia de una realidad efectivamente existente. Podríamos completar el cuadro de formación tanto de los operadores jurisdiccionales como de los postulantes o litigantes en un proceso jurídico, de tal manera que la lógica jurídica podría tener alcances de mayor envergadura en el campo de los procesos mismos.